Bienvenidos a un nuevo capítulo de estas historias de Jardín América. Febrero de 1958. Un sacerdote llega solo a Santo Pipó. Allí le entregan las llaves, unas llaves, le entregan un automóvil viejo y lo dejan allí. No hay comunidad organizada, no hay recursos, no hay certezas, pero muchas ganas. Un mes después, ese mismo sacerdote va a celebrar misa en Jardín América, ante apenas unas 4 personas. Y sin saberlo, ese sacerdote va a tomar decisiones que cambiaron definitivamente el perfil religioso de la localidad. Hoy, en Historias de Jardín América, vamos a recordar al padre Demetrio Martiniuk, que vino de Santo Pipó a Jardín América. Martiniuk había nacido en Azara, miembro de la comunidad religiosa, miembro de la comunidad ucraniana, una zona que dio numerosos sacerdotes a la Sociedad del Verbo Divino. Se podría decir que el buen Dios regó con muchas semillas de fe a esa zona y que por eso tal vez tantos sacerdotes hayan venido de ahí. En 1954 Martiniuk aparece como párroco de Villa Urquiza, pero no estuvo allí mucho tiempo. Los registros marcan que prácticamente seguida, después de 1954, aparece la figura de otro sacerdote, el padre José Kreuser. Y para 1957 sí lo encontramos a Martiniuk en Apóstoles, desempeñándose como asesor de la congregación mariana, pero también como capellán militar. Hasta que el 9 de febrero de 1958, don Demetrio Martiniuk llega a Santo Pipó para hacerse cargo de la capellanía de Cristo Rey, un ámbito que ya conocía, porque tiempo antes, cuando estaba allí el padre Guillermo Beller, había sido invitado a las festividades patronales, y esto alrededor del año 1952. Meses más tarde, el 9 de febrero de 1958, se formaliza en lo administrativo el relevo del padre Juan Lacota. Lacota se va y aparece y se queda Demetrio Martiniuk en la capellanía de Cristo Rey. El título de capellanía materialmente le quedaba medio grande. Si bien desde comienzos del siglo XX la zona había recibido colonos suizo-franceses, 50 años después la infraestructura religiosa seguía siendo insignificante. Al llegar, como dije, Lacota, el antecesor ya no estaba ahí. Y fue entonces que un vecino de apellido Atamañuk le entregó las llaves de la capilla, de la casa, si se podía decir casa, y también la llave del automóvil, un Whippet modelo 1928, aquel con el cual el padre Guillermo Beller había llegado a Jardín América 6 años antes por primera vez. El propio Demetrio Martiniuk contaba que aquel vecino, Atamañuk, no vivía cerca, de modo que luego de entregarle las llaves y los saludos, cordialmente se fue y le deseó feliz viaje, padre. Y se fue, y lo dejó solo. Demetrio quedó solo, pero con un problema más. Nunca antes había conducido un automóvil, no sabía manejar. De todas maneras se la arregló. Aceptó el cargo, aun sabiendo que venía acompañado con una pobreza material muy marcada, pero con sacrificio y convicción empezó a cumplir con su tarea. Como les dije, la casa de la capellanía de Santo Pipó era una muestra de una realidad pobre. El agua debía buscarla desde una vertiente que estaba más o menos a 150 metros. No había nada, no había platos, no había cubiertos, apenas un calentador a querosén, una pava, una sartén y hasta allí los enseres. La colaboración de los vecinos también era escasa, por lo menos en los comienzos fue así.
Y la capellanía abarcaba un territorio enorme, desde el arroyo Santo Pipó, que por ahí se lo suele confundir con el arroyo Apepú, hasta el Tabaí, y desde el Paraná hasta la zona de Campo Viera o Campo Grande. Así que había un terreno bastante grande para ese sacerdote, con 8 capillas, entre ellas la de San Jorge, del establecimiento Tabaí, propiedad de don Bernardo Cris, acerca del cual ya nos hemos referido. Dentro de ese vasto territorio pastoral, Martiniuk llega a Jardín América el 9 de marzo de 1958. Y recordaba él mismo que a la primera misa asistieron no más de 4 curiosos, y en esa ocasión fue bautizado un niño, Miguel Bugado. Martiniuk analiza la situación general y luego de eso toma una decisión clave, fundamental. Traslada la sede de su gestión a Jardín América, tal vez comprendiendo que aquí el campo para desarrollar su tarea pastoral sería mayor. Jardín América ya también contaba con una pequeña casa parroquial. En esta imagen, antigua imagen, apenas se distingue la figura de un sacerdote. Ese es el propio Martiniuk. Los créditos de esta imagen al escribano Benítez Chapo. Desde allí comenzó una labor fructífera. Fue él quien decidió construir primero una nueva casa parroquial que pudo inaugurar el 23 de febrero de 23 de octubre, de 1960. 23 de octubre, una fecha que siempre se reservó para acontecimientos importantes, y esta fue importante, la inauguración de la casa parroquial, que es la que está ahora. Claro, está bien mantenida. También Demetrio Martiniuk se inició bajo su impulso la ardua tarea de formar las primeras comunidades y capillas en las colonias, como ser Oasis, Colonia Primavera, Sol de Mayo, entre otras. Martiniuk dio además los primeros pasos para la construcción del nuevo templo, el que tenemos ahora. Según se recuerda, antes de irse, había reunido una importante suma que, si bien no alcanzaba para terminar la obra, por lo menos alcanzó para comenzarla y avanzar un poquito. En 1964, Martiniuk se retira de Jardín América por decisión personal. Durante un tiempo vivió en una construcción precaria ubicada en la llamada Chacra de los Curas, a la que ya nos hemos referido en otro capítulo. Y más adelante, con las dispensas canónicas correspondientes, dejó de ejercer el sacerdocio, contrajo matrimonio y también, sin que podamos precisar una fecha, se radicó definitivamente en Jardín América. Y allí vivió hasta su partida final. Se lo siguió llamando Padre Demetrio o simplemente Don Demetrio. Conservó su prestigio personal y yo diría que se convirtió en una figura de consulta más o menos permanente, incluso en los aspectos de la menuda política local en la que intervino. Vaya entonces con este capítulo nuestro reconocimiento a este hombre que llegó solo, con poco más que su fe y su voluntad, y que supo sembrar cuando todo parecía escaso. Porque más allá de los cargos, de las decisiones y de los caminos elegidos, el paso de Demetrio Martiniuk dejó huellas que persisten. Hay huellas que no se borran con el tiempo, se integran a la historia viva de un pueblo. Si le parece, le invito a compartir este video con sus amigos. Así, entre todos, seguimos cuidando y transmitiendo la historia de Jardín América. Nos vemos pronto, si Dios quiere, solamente si Dios quiere, será hasta entonces.